Hola, vamos a empezar a trabajar hoy con Dockers. Y Docker, bueno, pues es un concepto que ha venido a revolucionar la industria, sobre todo es un concepto ya asentado, no es una novedad, es algo de lo que se lleva hablando pues cerca de 10 años y ha revolucionado lo que sería el despliegue de aplicaciones, sobre todo aplicaciones web, en muchos sentidos. Viene a responder a una necesidad y sobre todo a un problema que alguna vez hemos tenido todos. Ese problema es el de en mi máquina funciona. Bueno, ¿por qué funciona en tu máquina y luego cuando lo vas a desplegar en producción no funciona? Bueno, porque el entorno no es el mismo. Básicamente es por eso. Es decir, hay una diferencia fundamental entre el entorno de desarrollo y el entorno en el que al final se termina desplegando la aplicación. Bueno, pues Docker lo que intenta es que no haya tal diferencia entre lo que sería el desarrollo y el despliegue de tu aplicación, es decir, la puesta en producción de esa aplicación. Además tiene otras muchas ventajas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en la misma máquina yo tengo el problema de que tengo una aplicación que por motivos legacy lleva funcionando mucho tiempo y, por ejemplo, utilizo una versión de PHP que ya está obsoleta, pero aún así la seguimos necesitando? Por ejemplo, utiliza PHP 5 y luego estamos desarrollando al mismo tiempo y queremos poner en producción otra aplicación que utiliza una versión nueva de PHP, por ejemplo, pues la 7.2, por decir una, ¿no? Bueno, pues te puedes encontrar con que eso no es posible. Es decir, te puedes encontrar que cuando quiero desplegar esta aplicación es necesario actualizar esta versión de PHP que tengo en mi servidor. Y eso no siempre es posible. Quizás si actualiza esta versión de PHP a una versión más moderna, la aplicación que tenía ahí y que depende de esa versión de PHP deje de funcionar. ¿Vale? Porque con nuevas versiones de nuevas herramientas, pues puede haber incompatibilidades con versiones anteriores. Bueno, pues todos esos problemas y alguno que otro más son los que intenta de alguna manera resolver Docker. Para entender un poco mejor Docker, vamos a partir del concepto de la base bueno, perdón, de la virtualización con máquinas virtuales. Son conceptos que son realmente distintos, pero vamos a partir de esa misma idea para intentar entenderlo. Para ello voy a partir de esta base, perdón, esto es VirtualBox, que es un gestor de máquinas virtuales. El otro día hicimos esta máquina virtual y para crear una máquina virtual lo primero que hacemos es definir un conjunto de propiedades de hardware, es decir, definimos precisamente lo que es la máquina. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues definimos que íbamos a utilizar 1,5 GB de RAM y que íbamos a tener un disco duro, que es este disco duro de por aquí, de 50 gigas, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es definimos un conjunto de características de hardware. Sobre ese hardware lo que hacemos es que instalamos un sistema operativo completo y por encima de ese sistema operativo completo ya empezamos pues, a utilizar y a instalar aquellas cosas que nosotros necesitemos. Eso es una máquina virtual, es decir, creo un trozo de software que me simula una máquina real completa. Y claro, esa máquina completa, como estoy indicando, es pues muy compleja, tiene muchísimas cosas y se desperdician muchos recursos o se invierten muchos recursos precisamente en hacer que funcione. Por ejemplo, si yo arrancase esta máquina virtual, pues yo arrancaría una máquina virtual con un Windows 7 completo. O si arrancase esta, tendría un Windows 10. O esta es un Windows Server 2012. Son sistemas operativos completos los que estoy arrancando y por lo tanto hay que destinar muchos recursos para ejecutar dos sistemas operativos, el Linux que estoy utilizando en mi máquina real y el sistema operativo completo que se está utilizando en esta máquina virtual. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué ventaja tiene Docker respecto a una máquina virtual? Bueno, pues primero de todo es que es necesario eh, instalar o crear una máquina completa, un hardware completo, y no se necesita tampoco ejecutar un sistema operativo completo aparte para solamente unos cuantos de servicios. En esta imagen a la izquierda lo que tenemos es la estructura, digamos, de capas que tendríamos con una máquina virtual, con un sistema de máquina virtual. Esta sería la máquina física, sobre esa máquina física, mi hardware real, instalo mi sistema operativo en la máquina real, que en mi caso sería Linux, y luego instalo un programa especial que es un hipervisor. Un hipervisor es básicamente un gestor de máquinas virtuales, y sobre ese hipervisor yo creo una serie de máquinas, ya digo, parte de los recursos hardware de mi máquina real, lo utilizo para crear unas máquinas virtuales, que en este caso simplemente la palabra virtual indica que no son de verdad, no son físicas, y sobre esas máquinas virtuales instalo un sistema operativo completo
con los ficheros necesarios para mi aplicación y ya por fin ejecutaría mi aplicación, ¿vale? Y luego si tengo una segunda máquina virtual, de nuevo tendría que hacer otra vez instalar un sistema operativo completo con los archivos necesarios para que se ejecute esa segunda aplicación. Es decir, en este caso, en este esquema, fijaos que yo estoy ejecutando 3 sistemas operativos completos. Este de aquí y este de aquí. 3 sistemas operativos. Evidentemente aquí hay una gran cantidad de recursos destinadas solo y exclusivamente a ejecutar los sistemas operativos. Y no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es ejecutar esta aplicación o esta aplicación. Y con Docker, bueno, pues con Docker yo tengo una estructura como lo que aparece a la derecha, es decir, empezaríamos con un hardware físico, mi sistema operativo, esto por supuestísimo, y en vez de tener un hipervisor, que ya digo es un programa bastante complejo, lo que tenemos es un Docker Engine, que básicamente es una aplicación bastante liviana y que establece y permite utilizar una virtualización que se llama virtualización ligera. Esa virtualización ligera ya me indica que no es la misma virtualización que estamos utilizando aquí con un hipervisor. ¿Qué ventaja tiene? Pues si os fijáis en la estructura, aquí la parte que falta, o la parte que no es necesaria, es la de los sistemas operativos completos. Yo lo que tengo con un Docker Engine es que puedo utilizar una plantilla, en este caso es una imagen, y a partir de esa imagen, que además podría ser común, con lo cual esto podría ser, estos ficheros de dependencia que aparecen por aquí, podrían ser incluso muchos de ellos compartidos por estas dos aplicaciones, y no necesito ejecutar un sistema operativo. Además sí que me permite un cierto aislamiento, exactamente igual que en el sistema aquí con máquinas virtuales, y me permite, bueno, pues efectivamente que yo en esta aplicación, en estos ficheros de dependencia, instale la versión de PHP 5 que decía que necesitaba para esa aplicación Legacy que seguimos teniendo en nuestra empresa, y aquí sin embargo pues puedo instalar los ficheros de PHP 7.2 o el que sea, la versión que requiera, para esta otra aplicación. Y de esa manera, bueno, pues yo tengo resuelto el problema de que necesite versiones distintas de bibliotecas o de librerías para funcionar mis aplicaciones. Y aparte necesita también menos recursos porque no necesito estos sistemas operativos completos. Ya digo, una máquina virtual, esto podría ser un Windows 10, esto podría ser un Linux Server, por ejemplo, pero son sistemas operativos completos. Aquí, en este Docker Engine, no son los sistemas operativos completos, son solamente una parte. Y la otra parte es la de en mi máquina funciona. Bueno, pues lo que revoluciona también el tema del despliegue por parte de Docker es que es posible coger una máquina Docker y simplemente modificando los ficheros necesarios, pues yo podría simplemente desplegar mi aplicación directamente en otro Docker Engine que, por ejemplo, estuviera en el servidor de producción. De manera que no tiene por qué haber ninguna diferencia entre el entorno de desarrollo que yo voy a tener aquí respecto al entorno de despliegue que voy a tener en el servidor cuando yo quiera que efectivamente mis aplicaciones se pasen a ser utilizadas. Pasemos ya a ver cómo se instala Docker. Para ver cómo se instala Docker, lo que voy a hacer es instalarlo directamente en la máquina que hicimos el otro día, que era esta de por aquí. Antes de continuar, voy a grabar un snapshot. Esto no es necesario, es simplemente para recién instalado. Es simplemente por si me equivoco, si necesitase de nuevo volver al estado que tiene actualmente la página de la máquina virtual, bueno, pues poder simplemente hacerlo. Es una especie como de guardo la partida por aquí, sigo jugando a mis videojuegos y si me matan, bueno, pues siempre puedo volver al punto donde guardé la partida, ¿vale? Pues eso es lo que estoy haciendo, simplemente he creado un snapshot que es una instantánea. Le doy aquí a Start y vamos a ver y vamos a ver un poco cómo se puede instalar Docker en una máquina virtual. Bueno, lo arranco, paro aquí y vuelvo cuando esto haya terminado de arrancar. Y aquí la tenemos. Bueno, pues nada, el error que me daba antes es porque he actualizado la versión del VirtualBox y nada, simplemente avisándome. Entonces, bueno, he iniciado sesión con este usuario, que es el usuario que es el administrador de esta máquina, y vamos a ver cómo se instala Docker en una distribución de Linux. Lo primero que voy a hacer es simplemente actualizar el sistema operativo, eso se hace con un sudo. Siempre que voy a hacer cambios en el sistema requiero permiso de administrador, por eso tengo que ejecutarlo con sudo. El programa que permite realizar cambios en el sistema en cuanto a qué paquetes voy a instalar o desinstalar es apt.
y yo lo que quiero es actualizar la lista de paquetes disponibles. Hago un sudo apt update. Update significa simplemente pues eso, actualizar. Me pide la contraseña de administrador. Fijaos que aquí me dice que es por el sudo y entonces tengo que poner la contraseña de el usuario administrador, que en este caso, bueno, pues como siempre, en mi máquina es kilobyte 1. Nada, esto empieza, se conecta a los repositorios, resulta que empieza a descargarse la lista de los paquetes disponibles y cuando ya he terminado, esto me dirá, oye, pues hay tantos paquetes actualizables en el sistema y, en fin, lo que tenga que aparecer. Aquí está. Se pueden actualizar 293 paquetes y si hago un apt-list menos upgradable, fijaos que esto no es necesario que ya lo ejecute con sudo, simplemente cualquier usuario puede ver la lista de los paquetes que se pueden actualizar y son muchísimos paquetes, ¿vale? Bueno, pues con esto yo podría actualizar el sistema. ¿Cómo actualizaría el sistema? Hago un clear para borrar la pantalla para que se vea bien y haría un sudo apt upgrade y con esto actualizaría el sistema. No tengo muchas ganas de actualizar el sistema, así que voy a hacer como que lo he actualizado. Supongamos que yo tengo el sistema actualizado. Si esto fuera una máquina real, algo que de verdad quiero mantener, actualizaría el sistema y de esa manera me aseguro de que efectivamente tengo las últimas pues, actualizaciones de seguridad principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para instalar Docker en Linux? Pues haría un sudo apt install y ahora tenemos que decirle los paquetes que queremos que se instalen. Los paquetes que vamos a instalar son docker.io y docker-compose. Estos son los dos paquetes que nosotros vamos a utilizar para instalar Docker. Le doy, me dice, oye, pues así fíjate tú todo lo que se va a tener que descargar. Bueno, le digo que sí y esto empieza a descargarse los paquetes necesarios para instalar Docker en mi sistema. Una vez que lo ha descargado, empieza a instalarlo automáticamente. Esto es automático, yo aquí no estoy haciendo nada. Y cuando termine el progreso, bueno, pues lo habré completado el procedimiento. Esto que ha aparecido ahí arriba, que ha aparecido en la esquina superior derecha de la pantalla, es simplemente porque Docker, igual que hace VirtualBox, te genera sus propias redes propias para poder conectar un contenedor con otro, ¿vale? De hecho, funciona de una manera, en ese sentido, similar a como lo hace el VirtualBox. Bueno, pues nada, ya con esto estaría instalado. Otra cosa que deberíamos poder utilizar es, deberíamos instalar un entorno de desarrollo. Nosotros vamos a utilizar, y esto no es necesario, pero bueno, ya que lo vamos a utilizar para desarrollar cosas, lo suyo sería que también instalásemos aquí pues, un entorno de desarrollo que nos satisfaga. El que yo voy a utilizar es el Visual Studio Code. Visual Studio Code ya no aparece como un paquete normal y corriente, sino que aparece en las distribuciones basadas en Ubuntu como un paquete snap. Y entonces tendremos que hacer un sudo snap install code y para que pueda, en fin, lo que estoy diciendo es, voy a instalar algo, por lo tanto cada vez que instalo algo voy a modificar el sistema y por eso tengo que ejecutar con permiso de administración. Ya digo, no es un paquete normal y por eso en vez de apt hay que utilizar snap, que es esta aplicación. Lo que yo quiero es instalar un nuevo paquete snap, por eso tengo que decirle que es install. Quiero instalar el Visual Studio Code, que es este paquete, y esto de ponerle menos classic es porque por defecto los paquetes snap están aislados y no pueden acceder al sistema de ficheros a no ser que yo lo instale con este menos classic. Bueno, le daría por aquí. Y básicamente es el mismo procedimiento, ¿vale? Esto ya no tiene, esto no es Docker, esto es simplemente porque vamos a instalar el entorno de desarrollo. Bueno, venga.
Y ya está, ya una vez terminado me vengo por aquí y aquí en programación efectivamente tengo el Visual Studio Code perfectamente instalado. Bueno, pues ya tenemos instalados todos los paquetes necesarios para tener Docker y además tenemos también instalados los paquetes necesarios para el Visual Studio Code. Siguiente cosa que vamos a necesitar. Mirad, nosotros ya podríamos ejecutar Docker. Es decir, para saber si Docker está bien configurado, puedo utilizar un Docker -v. Y aquí veo efectivamente que se ha instalado la versión que tengo instalada y tal. Podría hacer esto también, un Docker version. Y esto me da todavía más información sobre la versión que tengo instalada y tal. Fijaos lo que aparece por aquí. Lo que aparece por aquí es esto de Got permission denied, we're trying to connect. En fin, lo que me está diciendo es que hay aquí un problemilla. ¿Cuál es el problema? El problema está en que Docker, por defecto, por la manera de funcionar que tiene, se debe ejecutar con... Se debe, no, esto no se debe ejecutar. Ahora mismo, tal como yo lo tengo instalado, se tiene que ejecutar con sudo, con permiso de administrador. Y de esa manera, fijaos que no me da el mensaje de error, sino que me da más información. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que yo estoy ejecutando el Docker, todos los comandos que vamos a ver de Docker, lo estoy ejecutando con sudo, con permiso de administración. Y eso es potencialmente peligroso. Yo debo de ejecutar tan pocas cosas como sean posibles con permiso de administración. Entonces, ¿cómo podríamos intentar resolver eso? Bueno, pues lo que voy a hacer es simplemente añadir mi usuario al grupo Docker. Una vez que yo coja y añada mi usuario al grupo Docker, ya voy a poder ejecutar Docker sin necesidad de utilizar sudo. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, sudo adducer. El usuario actual mío es este usuario Javier, así que le digo, oye, añádeme el grupo Javier al grupo Docker. Añadiendo el usuario Javier al grupo Docker. Y ya con eso debería ser capaz de hacer esto que estoy haciendo sin necesidad de utilizar sudo. Lo intento. Veamos, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, me da exactamente el mismo fallo que me daba antes. ¿Por qué me sigue dando el fallo si ahora el usuario Javier pertenece al grupo Docker? La pregunta es, ¿de verdad pertenece al grupo Docker? Mirad, si yo hago un ID, yo puedo ver los grupos a los que pertenece este usuario. ¿Vale? Mi usuario. Si pongo aquí el ID de Paco, pues me mostrará la misma información pero de Paco. Entonces yo puedo ver cuál es mi UID, puedo ver cuál es mi GID y puedo ver la lista de los grupos a los que pertenezco. Pertenezco al grupo Javier, al grupo ADM, a CD-ROM, a sudo, a dig, plugdev, lpadmin y Sambasher, pero no pertenezco al grupo Docker. Eso no es cierto, sí que pertenezco al grupo Docker. Fijaos, si hago un cat de /tc /group, yo veo como efectivamente el usuario Javier sí que pertenece al grupo Docker. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué me está dando ese fallo? Porque ese fichero de a qué grupo pertenece se lee cuando el usuario inicia sesión. Entonces, esto hay muchas maneras de resolverlo. Pero como al fin y al cabo esto no deja de ser un equipo de prueba, lo más cómodo, lo más sencillo y también lo que nos garantiza de que esto efectivamente va a funcionar es cerrar sesión y volver a iniciar sesión con este usuario. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a cerrar por aquí, voy a darle a salir, cerrar sesión, ¿sí? Y ahora vuelvo a iniciar sesión con el mismo usuario, que en mi caso es aquí, el usuario Javier. Y ahora que he vuelto a iniciar sesión, ahora el sistema ha vuelto a leer el fichero de grupos, ahora debe haberse enterado de que efectivamente yo pertenezco al grupo Docker y ahora debo poder hacer un Docker version indicando que no hay error, ¿vale? Esto sería la instalación de Docker en un sistema operativo Linux. Es decir, básicamente este fichero lo pondré para que lo tengáis disponible. En Linux simplemente es esto de por aquí. Un sudo apt update para descargar la lista de paquetes disponibles. Un sudo apt upgrade para actualizar el sistema. Y ya tengo mi sistema actualizado. Y ahora haría un sudo apt install docker.io y el docker compose. Si necesito el entorno de desarrollo, pues además haría este sudo snap install code -- classic. Y esto aquí, exactamente, esto de por aquí. Haría un sudo adducer mi usuario actual al grupo Docker. Cierro sesión, vuelvo a iniciar sesión y ya está hecho. Y en Windows, ¿cómo lo hago en Windows? Pues es complicado. Entonces lo que yo recomiendo es que o bien lo ideal, evidentemente es seguir las instrucciones de Docker de cómo se hace en Windows. Y de hecho yo no lo voy a hacer. Yo en Windows lo que he hecho es instalar el WSL2, el Windows Services for Linux 2,
y a partir de ahí es como he utilizado Docker, ¿vale? Pero, ya digo, lo ideal es que lo miréis y lo comprobéis cómo se hace en Windows. O bien utilizar sistemas operativos que no tengan los problemas que tiene Windows. En cualquier caso, siempre vais a poder utilizar lo mismo que he hecho yo, una máquina virtual, y sobre la máquina virtual hacéis pruebas. No es lo ideal ni de broma, pero para hacer pruebas es más que suficiente, ¿vale? De hecho, bueno, empiezo a hacer cositas con Docker. Mirad, hago aquí un exit, les digo que voy a salir y el resto de lo que voy a explicar lo voy a explicar desde mi máquina real, porque en mi máquina real yo también tengo instalado Docker, ¿vale? Y entonces para mí es más cómodo utilizar mi máquina real que no tener que estar metiéndome en una máquina virtual. Bueno, mirad, borro la pantalla. Igual que cuando voy a crear una máquina virtual, una de las cosas que tengo que hacer cuando yo he creado la configuración de la máquina virtual en cuanto a hardware es indicarle una imagen ISO sobre qué sistema operativo quiero instalar, pues de una manera un tanto análoga con Docker pasa algo parecido. Con Docker lo que ocurre es que necesito indicarle qué imagen voy a utilizar. Y se utiliza el concepto de imagen, ya digo, podría ser equivalente a la ISO, digamos. Una imagen sería simplemente una plantilla que contiene los archivos necesarios para ejecutar un contenedor. ¿Vale? Haciendo otra analogía, sería la diferencia un poco que hay entre una clase y un objeto. En una clase yo lo que tengo es una abstracción de un conjunto de datos que los encapsulo con un nombre y un objeto sea una instancia concreta de esa clase, una instancia que está en ejecución. Bueno, pues aquí en Docker se basa en el concepto de imagen y el concepto de contenedor. Una imagen sería esa plantilla, esa encapsulación que estábamos hablando antes de todos los archivos necesarios para que algo se pueda ejecutar. Y un contenedor sería precisamente la ejecución de esa imagen. La gracia que tiene Docker es que una misma imagen puede ser compartida por varios contenedores. De esa manera es todavía más liviana de lo que ya es de por sí por el mero hecho de no tener un sistema operativo completo ejecutándose. Muy complicado. Veamos un ejemplo directo. Mira, para ejecutar un contenedor, yo hago un Docker run y el contenedor más sencillo que se puede ejecutar es el de Hello World, que normalmente es el contenedor de simplemente de bienvenida, ¿no? Igual que cuando uno está aprendiendo cualquier lenguaje de programación, pues la primera cosa que aprende a hacer es imprimir por pantalla Hola Mundo, ¿no? Bueno, pues este sería el Hola Mundo de Docker. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago un Docker run Hello World y fijaos, me dice, soy incapaz de encontrar la imagen Hello World localmente. Es decir, no la tengo instalada en mi máquina, y como no tiene instalada esa imagen, no es capaz de crear un contenedor basado en esa imagen. Pues ¿qué es lo que hace? Lo que hace es directamente se conecta a una página que se llama Docker Hub, ahora os lo enseño, y lo que hace es que simplemente descarga esa imagen. Una vez que ha descargado esa imagen, pues simplemente me genera un nuevo contenedor y lo ejecuta, ¿vale? Todo esto es lo que aparece por aquí. Y entonces, bueno, pues una vez que se ejecuta, este es el mensaje que me aparece, ¿vale? Esto es simplemente lo que hemos hecho. Fijaos que si yo ahora vuelvo a decirle docker run hello world, ahora no me dice que la imagen no exista. La imagen ya está descargada y simplemente ha ejecutado un nuevo contenedor basada en esa imagen. Ya no ha tenido que descargársela. Como decía, se la ha descargado una página que se llama Docker Hub. Os la voy a enseñar. Bueno, Docker Hub, simplemente le doy aquí a Explore directamente. Y esto es lo que me permite buscar imágenes que ya están creadas. Por ejemplo, pues vemos aquí esta de VisiBox o esta de Ubuntu, o esta sería si yo necesitara un servidor web, pues por ejemplo Apache, pues podría utilizar esta imagen. O si yo necesito pues esto es un entorno de desarrollo donde vaya a hacer cosas con Node, pues puedo utilizarla. Si lo que yo quiero es una base de datos como MariaDB o MySQL, pues podría utilizar esto. Por ejemplo, miremos este de Apache. Yo le doy por aquí y aquí lo que obtengo es información sobre la imagen, qué es, cómo se utiliza, cómo podríamos construirla, cómo podríamos ejecutarla, cómo podríamos hacer la configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de aquí, de esta página, de este repositorio de imágenes, es de donde se está guardando, se está descargando las imágenes que están disponibles. Es decir, cuando yo he hecho un Docker Run Hello World,
la primera vez, como esa imagen no la tenía, pues lo que ha hecho es simplemente conectarse a Docker Hub, buscar esa imagen y se ha descargado la última versión. ¿Cómo sabe que se ha descargado la última versión? Porque lo pone aquí, ¿vale? Dice, se está descargado o se ha descargado una nueva imagen para la última versión disponible de Hello World. Esta es la imagen, dos puntos, y esta es una etiqueta. Similar a como hacíamos en Git, que podemos poner etiquetas, algunos commit para destacarlo. Pues aquí exactamente igual. Latest es simplemente la última versión disponible de esta imagen. Bueno. Muy bien. ¿Cómo puedo ver yo qué imágenes tengo descargadas en mi máquina? Bueno, pues yo puedo hacer un docker image ls. ls era la orden que utilizamos en Linux. Por ejemplo, si vengo por aquí y hago un ls, pues yo veo el contenido del directorio actual. Pues si yo hago un docker image ls, lo que me muestra es todas las imágenes que yo tengo disponibles. Fijaos, en mi caso, yo ya llevo tiempo utilizando esto y tengo incluso mis propias imágenes hechas, ¿no? Y entonces, bueno, la que me interesa a mí es esta, que es la que se acaba de descargar, ¿vale? Fijaos que me dice que esa imagen fue creada hace 13 meses y que el tamaño de la imagen es de 13,3 kilobytes. Es muy ligera, muy liviana, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues si habláramos de una Ubuntu, bueno, pues la Ubuntu ocupa 77 megas. Y si hablamos de alguna de las imágenes que yo he utilizado, como por ejemplo esta, pues son 524 megas. Y aunque 524 megas sea un archivo o archivos bastante grandes, es bastante tamaño, no es ni remotamente comparable con la Lubuntu que acabamos de hacer. La Lubuntu que he estado utilizando en la máquina virtual ocupaba 7 gigas y todavía no había instalado nada, ¿vale? Es decir, esto es realmente mucho más liviano que utilizar una máquina virtual. Bueno, pues supongamos que yendo aquí yendo a lo de Docker Hub, pues resulta que veo una imagen que a mí me interesa. Por ejemplo, voy a elegir una que es muy livianita, VisiBox. Este de por aquí, ¿vale? Bueno, pues esta es muy livianita. Fijaos la cantidad de descarga que tiene. Esto significa que tiene más de 1000 millones de descargas, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, pues aquí yo puedo ver qué es lo que tendría que utilizar simplemente para descargar esa imagen. Es un Docker, es un Docker pull y el nombre de la imagen que yo quiero descargar. Fijaos, si yo quiero descargar la última versión, simplemente le digo, oye, Docker pull VisiBox. Y esto lo que hace es que se conecta y empieza a descargar el VisiBox. Cuando yo hago aquí un Docker image ls, pues aquí efectivamente veo cómo tengo disponible ese VisiBox. Si resulta que no me quiero descargar la última, sino que, como he comentado, pues resulta que necesito descargar una versión anterior, por ejemplo, con el ejemplo que ponía antes de PHP. Bueno, pues si yo me vengo aquí a esta parte de tags, yo puedo ver las etiquetas que hay disponibles, ¿vale? Y entonces puedo ver cómo está esta, que es la que yo me acabo de descargar, pero podría descargarme esta, que es una versión inestable, o podría descargarme, en fin, y aquí puedo ir viendo cuáles son las disponibles. Por ejemplo, aquí veo que hay un 1.35.0. Bueno, pues ¿qué pasa si yo quiero descargarme no la última versión disponible, sino por ejemplo me quiero descargar la 1. Por ejemplo la 34, que es una versión anterior? Pues hago un docker pull VisiBox y aquí simplemente después de los dos puntos es donde yo indico la versión que yo necesito de VisiBox, ¿vale? Esto sería lo más básico. Muy bien, ya tenemos descargadas unas cuantas de imágenes. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos borrar ahora esta de Hello World. Es decir, esta la hemos descargado antes, hemos hecho un Docker run para ver, en fin, qué es lo que ocurría. Se ha creado un contenedor, se ha ejecutado y esta imagen yo no la necesito más nunca, ya está. Esto era para ver que efectivamente las cosas funcionaban. Las cosas funcionan y por lo tanto ya no la necesito. Quiero borrarlo. ¿Cómo lo borro? Bueno, para borrar una imagen simplemente lo que tengo que hacer es un docker image. Fijaos, si yo hago un docker image y le doy al tabulador, me aparecen las opciones que tengo disponibles. Y hasta ahora hemos utilizado esta de ls. Y también hemos utilizado, bueno, también podemos haber utilizado esta de pull, ¿no? Bueno, pues si yo hago un docker image, hay aquí un rm. Rm es la orden que se utiliza en Linux para borrar ficheros. Pues si yo hago un docker image rm e indico la versión que yo, la imagen que yo quiero borrar, por ejemplo esta de Hello World, pues simplemente lo indicaría, por ejemplo, ¿vale?
En vez de Hello World, porque sé lo que va a pasar, voy a borrar esta que me acabo de descargar. Esta VisiBox resulta que yo creí que la necesitaba y no la necesito. Con la última disponible es suficiente. Voy a borrarla. Hago VisiBox y la versión es la 1.34.0. Y aquí en la parte donde pone tag es donde yo veo efectivamente cuál es la versión que yo quiero eliminar. ¿Vale? Simplemente hago docker image rm y el nombre de la imagen, etiqueta. Y entonces si quisiera eliminar, por ejemplo, directamente la última de VisiBox, pues también la podría eliminar así. Si yo hago un docker image ls para ver las imágenes que me quedan, veo como efectivamente VisiBox ha desaparecido del listado. No está disponible. Y con eso pues simplemente lo borraría. Borro por aquí. Bueno, de nuevo, yo he dicho que la que quiero borrar es esta de Hello World. Estupendo. Si yo hago un docker image rm hello world, fijaos que si empiezo a poner el nombre de la imagen y le doy el tabulador, con que ponga hell y le doy al tabulador, como no hay ninguna otra que se llame de esa manera, automáticamente me la autocompleta. Y él mismo indica cuál es la etiqueta, ¿vale? La única etiqueta de Hello World está de latest, pero que no es necesaria. Bueno, intento ejecutarlo. Placa. Y me dice, oye, error. ¿Vale? Me dice, oye, error por el servicio de Docker. Me dice, oye, soy incapaz de eliminar esta imagen porque resulta que hay contenedores que están utilizando esa imagen. ¿Hay contenedores que están utilizando esa imagen? Sí. ¿Cuáles? Veámoslo. Bueno, ¿cómo puedo ver los contenedores? Simplemente podríamos hacer un docker ps-a. De nuevo, estos son órdenes que son siempre muy reminiscentes de Linux. ¿Por qué? Porque en Linux para ver los procesos que están en ejecución yo hago un ps-aux y aquí tengo el listado de los procesos que se están ejecutando. Por eso se utiliza este ps. El hecho de que ponga ps-a es simplemente para que me los muestre todos. Y estos son todos los contenedores que yo tengo definidos en mi repositorio, ¿vale? Perdón, en mi máquina, ¿vale? Entonces puedo ver cómo yo he ejecutado este Hello World 3 veces, al parecer. Lo he ejecutado 3 veces. Y bueno, pues uno salió hace 13 minutos, el otro 12 minutos y el otro hace 10 minutos. Y veo cómo efectivamente le ha puesto, en fin, esta es la imagen en la que está basada. Y aquí puedo ver el nombre. Como yo no le he puesto nombre a los contenedores, les ha puesto un nombre automáticamente. Fijaos que son tan grandes la información que da que ni siquiera me cabe completo. He tenido que bajar el tipo de letra para que se vea completo. Estos son los que yo tenía creados de antemano y estos tres son los que he ejecutado automáticamente. Estos contenedores, aunque estén parados, existen, ¿vale? Existen y por lo tanto, antes de eliminar el contenedor, perdón, en la imagen en la que están basados, tengo que eliminarlo. Recuerdo, antes de continuar, el concepto de imagen es simplemente un conjunto de ficheros y una plantilla indicando cómo se crean contenedores. ¿Qué son los contenedores? Los contenedores son precisamente una imagen ejecutándose, es decir, una instancia de una imagen. Y en este caso yo tengo basado en la misma imagen 3 contenedores distintos. Eso es lo que ocurre. Entonces, antes de borrar la imagen exactamente, yo tengo que saber o tengo que indicarle qué quiero hacer con los contenedores que dependen de esa imagen. Si yo borro esta imagen, estos contenedores que dependen de la información que había en esa imagen, no tiene sentido que siga existiendo. Por eso me pregunta, oye, haz algo con ellos, bórralo, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Pues nada, lo que vamos a hacer es simplemente voy a empezar borrando estos contenedores. Va a ser lo primero que vamos a ver respecto a contenedores, que es cómo se borran. ¿Cómo se borra un contenedor? Pues yo hago un docker rm y el nombre del contenedor. En este caso, por ejemplo, este que pone angry no sé qué, le doy al tabulador y me lo actualiza, ¿no? Me lo completa. Cuando yo le doy, pues este angry Lewin, pues desapareció. También podría haberlo eliminado, docker rm, por ejemplo, con el identificador. Fijaos que cada vez que yo creo igual que una imagen, a la imagen también le ha generado un identificador de imagen. Bueno, pues le añade también un identificador que es un número grandísimo, de hecho es más grande de lo que aparece por aquí, con que yo empiezo a poner 9C, no sé qué, ya no hace falta que ponga nada más. No hay ningún otro contenedor cuyo identificador empiece por 9C y por lo tanto, eliminado. Si yo hago ahora un docker ps-a, para que me lo muestre todo,
Veo como efectivamente estos dos han sido eliminados y ya solamente queda este de agitated napier. Lo borro también, hago un docker rm agitated napier. Lo elimino. Y ya no queda ningún contenedor, perdón, ningún contenedor que esté basado en la imagen de Hello World. Y por lo tanto, ahora sí que puedo hacer un docker image rm Hello World. Ahora sí que me ha dejado eliminarlo, no como antes, que fijaos que me daba el conflicto este, ¿vale? Bueno, fijaos, docker image ls y veo como efectivamente el contenedor, perdón, la imagen de Hello World ya no existe en mi máquina, ha sido eliminada. Bueno, me tomo un ibuprofeno para poder continuar. A ver, una cosa, se recomienda que cuando uno se descarga una imagen, cuando uno utiliza una imagen realmente, ya digo, se descarga una imagen con un Docker pool y yo pongo lo que yo quiero, por ejemplo, esto es perfectamente razonable, que de hecho esto es lo que yo he hecho aquí. He hecho un Docker pool Ubuntu, simplemente, como lo indico, un tag, una etiqueta, me descargo la última versión disponible. Bueno, eso no es lo recomendable. Lo recomendable realmente sería precisamente indicar cuál es la etiqueta que yo quiero descargar. Por ejemplo, si yo quiero la 1804, pues pondría un Docker pool Ubuntu 1804. Si yo quiero una 2004, pues simplemente pongo una 2004. Esto es preferible a descargar la última versión disponible, ¿vale? ¿Por qué? Porque un latest siempre va a descargar pues, la última versión disponible en el momento en el que se tira la imagen, ¿vale? Mientras que si yo hago un Docker pool indicando precisamente la imagen que yo quiero, estoy precisamente indicando la imagen que yo quiero utilizar. Y eso es mejor porque es reproducible, ¿vale? Por eso es simplemente reproducible. De todas maneras, yo no suelo utilizar un Docker pool por la sencilla razón de que si utilizo un contenedor, una imagen que no tengo, por ejemplo esta de VisiBox, pues que directamente lo que va a hacer es se va a conectar y la va a descargar, ¿vale? Y ya efectivamente veo aquí el VisiBox, ¿vale? Bueno. Total, ¿cómo se ejecuta un contenedor ahora? Ya sabemos descargar imágenes, ya sabemos eliminar imágenes, ya sabemos listar las imágenes, es decir, ya sabemos hacer lo básico con las imágenes. Veamos lo básico con los contenedores. Bueno, pues los contenedores se ejecutan con la orden docker run, ¿vale? Así es como yo creo por primera vez un contenedor. Simplemente diciendo docker run y lo que a mí me interesa. ¿Qué es lo que pongo por aquí? Bueno, pues mirad, sería esto. Docker, run, opciones, la imagen, órdenes que yo quiero ejecutar, por la orden que yo quiero ejecutar, y los argumentos. Esto es absolutamente confuso. Vamos a un poco a explicarlo, ¿vale? Voy a ir un poquito poco a poco. Mira, cosas que hemos hecho. Cuando he hecho un Docker Run y hemos hecho antes un Hello World, este es un contenedor muy sencillo que no hace prácticamente nada, por eso no tiene mucho allá. Sin embargo, supongamos que yo quiero ejecutar algo en un contenedor basado en la imagen de Ubuntu, por ejemplo. Bueno, pues yo podría hacer un docker run Ubuntu y decirle, oye, pues hazme un ls del contenido del directorio /var. Y esto es lo que contiene el directorio /var, esto es lo que estoy ejecutando, dentro de una imagen basada dentro de un contenedor basado en la imagen de Ubuntu, ¿vale? Esto es lo que me ha devuelto la ejecución de esto dentro de un contenedor que se acaba de crear de Ubuntu. Porque si yo hago un ls/var en mi máquina real, esto es lo que obtengo. Fijaos que en mi máquina real yo tengo un directorio crash que aquí no existe. O yo tengo, por ejemplo, ¿qué más tengo yo por aquí? Este directorio metrics, por ejemplo, no existe aquí tampoco, ¿vale? Es decir, este ls/var que he puesto aquí se está ejecutando en mi máquina real. Esto que aparece por aquí es el resultado de la ejecución de lo que yo he puesto aquí dentro del contenedor que acabo de ejecutar, ¿vale? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Vale, fijaos, ¿cuál es el problema? Cada vez que yo hago un docker run, hemos visto cómo se me genera un contenedor. Aquí está, yo hago un docker ps-a y veo que este es el que yo acabo de hacer con el ls/var y este es
el que ejecuté antes con el VisiBox simplemente para mostrarlo. Bueno, pues si yo estos contenedores no los quiero ahora, yo tendría que hacer un docker rm y eliminar el contenedor primero y ahora voy a eliminar el segundo contenedor. Fijaos que los nombres que le está dando, estos names, se los está dando de manera aleatoria. Bueno, pues yo para hacer algo distinto, lo que podría hacer sería, aquí, después del docker run, yo aquí puedo indicarle cosas como por ejemplo, oye, -name y quiero que este se llame borrar. Hace exactamente lo mismo, pero cuando yo hago ahora un docker ps-a, veo que el nombre del contenedor ya no es aleatorio, sino que es precisamente el nombre que yo he indicado con esa opción, ¿vale? Es decir, fijaos lo que aparecía por aquí. Docker run, opciones, imágenes, órdenes, argumentos. Docker run, opciones, imagen, orden y el argumento de esa orden. Es decir, yo estoy creando un contenedor que lo único que está haciendo es ejecutar esta orden sobre esta imagen. Eso ahora mismo no nos sirve absolutamente para nada, eso no tiene sentido ninguno. Pero bueno, por lo menos hemos aprendido a ponerle un nombre. Elimino ese contenedor, ¿vale? Elimino el contenedor borrar y ya está eliminado. Bueno, algo que podríamos hacer para que esto tenga un poquito más de gracia. Bueno, pues igual que hay una opción que es -name que me indica lo que yo quiero ejecutar. De hecho, voy a mantener este. Hay otra opción que es -rm. Así. -rm lo que hace es que cuando me va a crear un contenedor nuevo, un contenedor cuyo nombre se va a llamar borrar, basado en la imagen de Ubuntu, y va a ejecutar ls/var. Y lo que va a hacer es que en cuanto se ejecute y termine de ejecutarse, me va a eliminar automáticamente el contenedor. Fijaos, lo estoy llamando borrar. Lo ejecuto, se crea el contenedor, basado en esta imagen, se ejecuta el ls/var y finalmente me aparece el resultado. Sale el contenedor, pero si ahora yo hago un docker ps-a, veo como efectivamente el contenedor borrar se ha autoeliminado. Eso es lo que significa ese -rm. Eso yo lo utilizo algunas veces cuando estoy haciendo pruebas, ¿vale? Bueno, muy bien. Algo un poquito más interesante. Venga, vamos a hacer algo más interesante. Mira, igual que estamos poniendo este -name o este -rm, yo puedo poner -it. ¿Qué es lo que hace -it? Lo que hace -it es decirle, oye, genérame un contenedor cuyo nombre sea borrar, que cuando yo salga del contenedor o el contenedor termine de hacer lo que yo le pongo aquí, se autoelimine. Y el -i lo que hace es decirle, oye, pero ese contenedor quiero que sea interactivo y quiero que esta T lo que hace es que mi teclado, mi terminal, la terminal que yo tengo ahora, quiero que la redirijas a el propio contenedor, ¿vale? Creo que con esto es suficiente. Efectivamente, con esto es suficiente. Y veo como efectivamente ahora yo soy, fijaos como ahora yo soy el usuario root dentro de este contenedor, ¿vale? Entonces si yo hago aquí un ls, por ejemplo, fijaos, si yo hago un ls dentro del directorio $home, aquí no hay nada, está vacío. Sin embargo, si yo abro una consola para que se vea, me vengo al directorio $home de mi máquina real y hago un ls-la, aquí está el directorio Javier, para que se vea que efectivamente yo ahora aquí no estoy dentro de mi máquina real, sino que esto es dentro del contenedor que se acaba de generar basada en esta imagen. Y el contenedor se llama borrar. Yo ahora aquí podría hacer lo que a mí me diera la gana porque además soy administrador. Es decir, yo podría hacer ya no hace falta hacer sudo porque yo ya soy el administrador. Yo podría hacer aquí un apt update y esto empezaría a descargarse lo que tuviera que descargarse. Si tuviera que instalar, pues me dice, oye, mira, 2 paquetes pueden estar actualizados, pues yo haría un apt upgrade. Le digo que sí. Y esto se conecta, empieza a descargarse los paquetes necesarios. Y los actualiza. Si yo quiero instalar, por ejemplo, creo que Nano no está instalado, efectivamente, pues yo podría hacer un sudo, bueno, no hace falta poner sudo. Haría un apt install nano. Y ahora yo tengo aquí Nano, que es un editor de texto en modo texto, ¿vale? Simplemente podría utilizarlo suponiendo que supiera. Como este contenedor yo lo he ejecutado utilizando lo del -rm, cuando yo hago aquí un exit, efectivamente he salido, ¿vale? Luego si yo hago un docker ps-a, pues tengo que ese contenedor no aparece por aquí.
Más cositas, mirad, vuelvo a ejecutar lo mismo. Le voy a decir que en esta ocasión lo que yo quiero ejecutar es lo mismo que ejecuté antes, simplemente indicándole ahora que quiero utilizar esta orden, quiero que se ejecute esta orden. Bash es el intérprete de comandos que yo estoy acostumbrado a utilizar, es el que suele venir por defecto en la mayoría de las distribuciones Linux, así que vengo por aquí y ya lo estaría ejecutando. Bueno, una cosa que pasa si utilizo esta imagen de Ubuntu tal cual, es que si yo intento hacer cosas, como por ejemplo, mirad, le voy a dar al botón de la coma, punto, punto y coma, vaya, sí funciona ahora, qué guay. ¿Por qué no me sale entonces la ñ? Vale, a ver, vale, efectivamente. Me da problemas los acentos, ¿vale? Me da problemas la ñ, fijaos, cada vez que le doy a la ñ, no veis que estoy pulsando la ñ, pero bueno, lo tenéis que creer, cada vez que le doy a la ñ o utilizo algún carácter así que sea un poquito especial y tal, pues me da algunos problemas, ¿vale? Con el idioma. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es que yo puedo aquí establecer algunos parámetros de entorno, ¿vale? Eso se hace con "-e". Y yo puedo decirle, por ejemplo, decirle lang igual, esto no me acuerdo nunca, c.utf-8. Lang igual c.utf-8. ¿Vale? Indicándole la codificación de caracteres que quiero utilizar. Otro parámetro sería "-h, indicando el nombre. Yo le quiero llamar, por ejemplo, a este, pues, borrar PC. ¿Vale? Y fijaos que ahora soy el usuario root en el equipo borrar PC. Antes le daba un nombre de equipo de nuevo aleatorio, ¿vale? Y ya puedo sin problema ninguno utilizar las ñ o puedo utilizar acentos o diéresis o lo que yo necesite, ¿vale? Que a lo mejor es interesante también. Bueno, pues estas son algunas de las opciones. Recopilando, opciones que hemos visto. El "-name" es simplemente para ponerle un nombre al contenedor. El "-rm" es para eliminar el contenedor cuando salga de él. "-it" es para hacerlo interactivo. "-e" es simplemente para indicarle variables de entorno. El "-h" es para indicar el nombre del host. Este es la imagen que yo quiero utilizar y esta es la orden que quiero ejecutar. Muchas cositas. Para salir, por cierto, creo que no lo he dicho en voz alta, pero lo habéis visto, es un exit, ¿vale? Y de nuevo, si yo hago ahora un docker ps-a, ese contenedor, ya digo, se está autoeliminando. Por eso no lo tengo que eliminar, ¿vale? Bueno, mirad, he recopilado algunas de las opciones que creo que son más interesantes, que son estas de por aquí. Nosotros vamos a utilizar algunas más que otras, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, pues esta opción de "-d" y "-p" y "-v" las vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Pero bueno, simplemente esto lo tendréis disponible, con lo cual muy sencillito. En cualquier caso, aquí tenéis el enlace, hago un docker run y aquí podéis ver todas las opciones con pelos y señales indicando qué es lo que hace. Y ya digo, yo solamente he cogido algunas de ellas, ¿vale? Por ejemplo, fíjate tú, la CPU en la que yo quiero que se permita la ejecución del contenedor. O, por ejemplo, qué sé, limitar el tiempo de ejecución del contenedor en microsegundos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que esto hay un montonazo de cosas aquí para verlo. En cualquier caso, eso a nosotros ahora mismo nos da un poco igual. Simplemente que sepamos que hay muchas opciones disponibles y yo solamente voy a explicar las que son más sencillas o las que son más comunes. Vale, y ahora por fin, todo esto está muy bien, todo esto que tú me has explicado es súper interesante. ¿Y esto qué sentido tiene? ¿Para qué se utiliza esto? Un ejemplo que sea de verdad algo más concreto. Bueno, pues mirad, no sé si alguna vez habéis tenido que utilizar un wiki. Bueno, pues ¿qué es un wiki? Un wiki es simplemente una aplicación web que es muy fácil y sencilla de editar. En principio tú puedes establecer opciones de seguridad o lo que sea. Y al igual que la Wikipedia, es simplemente un sitio fácil de editar donde tú vas guardando información sobre lo que a ti te interese. En algunas empresas se utiliza un wiki interno de manera que tú puedas tener información. Bueno, pues supongamos que nosotros, para nosotros mismos, quisiéramos también utilizar un wiki o bien en nuestra empresa quisiéramos utilizarlo. Bueno, pues para hacer esto, fijaos que MediaWiki utiliza PHP.
¿Cómo sería la manera tradicional de instalar MediaWiki? La manera tradicional sería, yo cojo un servidor, ¿no? Lo que sea. Le instalo el sistema operativo. Ahora ese sistema operativo lo tengo que configurar de alguna manera, actualizarlo o lo que sea. Vale, una vez que he hecho eso, le instalo, en este caso, Apache. Luego un servidor web. Luego le instalo también el PHP. Luego lo configuro para que funcione. Luego, si esto requiere una base de datos, instalo la base de datos. Lo configuro también. Luego cojo los archivos de esta aplicación concreta del MediaWiki y lo arrastro, digamos, ¿no? Lo utilizo también. Y luego lo configuro todo de manera que se ejecute toda la vez. Si todo eso ha ido bien, pues tendría mi wiki funcionando en una máquina, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace esto con MediaWiki? Bueno, pues lo que hacemos es que nos venimos por aquí e iríamos mirando cuál es la documentación que necesitamos. Fijaos, esto, Docker, RAM, --name es simplemente para ponerle un nombre a nuestro contenedor. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es que este "-p" es los puertos que van a estar abiertos en el contenedor y en mi máquina real. Y luego con "-d" sería algo así como detach, desacoplo es simplemente para que se ejecute en segundo plano. Porque esto quiero que se convierta en un servidor. Este MediaWiki quiero que se convierta en un servidor. ¿Vale? Ya está, es relativamente sencillo. Vamos a cogerlo y lo vamos a ejecutar. Yo creo que así se entiende un poquito mejor. Mira, pillo por aquí. Esto es lo que yo quiero que ocurra. Entonces, yo le voy a llamar a mi wiki simplemente, ¿vale? Lo que estoy indicando aquí es el mapeo que va a haber de los puertos de mi máquina real respecto a mi máquina, respecto al contenedor. Los contenedores por defecto se ejecutan en un sandbox, es decir, un contenedor no puede salirse, no puede acceder a los archivos de mi máquina real, porque si no sería un problema de seguridad. Entonces simplemente están contenidos en una jaula de la que no pueden escapar. Eso haría que serían entonces bastante estúpidos, bastante inútiles. ¿Qué es lo que necesito? Si yo quiero aquí que se instale un servidor web, de alguna manera tengo que decirle, oye, es que el puerto 80 de este contenedor tengo que mapearlo con algún puerto de mi máquina real. Por ejemplo, si yo hago esto, lo que estoy diciendo es que el puerto 80 de mi máquina real, que es el puerto que utilizan los servidores web, va a corresponderse con el puerto 80 del contenedor. Si yo pongo 80-80, pues lo que estoy diciendo es que ahora el puerto que voy a utilizar es el 80-80. Bueno, lo voy a dejar tal cual aparece, ¿vale? Este "-d" lo único que va a hacer es que se va a ejecutar este contenedor en segundo plano, ¿vale? Es decir, se va a ejecutar, pero se va a ejecutar en segundo plano. Y yo mientras voy a poder seguir haciendo cosas en la terminal. Pillo esto y lo ejecuto tal cual. Placa. No tiene la imagen, tiene que conectarse, la tiene que descargar. Venga. Y ya está. Ya está, automáticamente se ha descargado la imagen y además se está ejecutando un contenedor. Yo no lo veo, pero si hago un docker ps-a, veo, voy a ponerse más chiquitillo, veo cómo se me ha generado este contenedor nuevo. Este contenedor cuyo nombre es wiki, que lleva 12 segundos ejecutándose, que fue creado hace 19 segundos basado en la imagen MediaWiki. Y aquí lo que me indica es que el puerto 8080 de mi máquina real se corresponde con el puerto 80 del contenedor, ¿vale? Si yo ahora me vengo aquí a mi navegador web y escribo localhost, como le he dicho que el puerto que utilizo es el 8080, si no lo hubiera puesto, si hubiera utilizado el 80, 2.80, aquí no tendría que poner nada. Pero como le he dicho que el puerto es el 8080, cuando yo hago localhost 8080, esto es lo que ocurre. Estoy accediendo el servidor web que está ejecutándose dentro del contenedor wiki me está mostrando esta página. Y ya está, ya con esto estaría funcionando. Simplemente para que se vea que esto funciona, lo que voy a hacer es configurarlo. Me dice, oye, configura la wiki primero. Vale, pues le doy por aquí
y aquí empezaríamos a configurarlo, ¿vale? Por ejemplo, aquí me dice el idioma, le voy a decir que es español, aquí estupendo, maravilloso. Aquí le voy a decir, por simplicidad, que utilice como base de datos SQLite. El nombre de mi base de datos le voy a llamar, perdón, le voy a llamar wiki. Cuenta. El nombre de la wiki va a ser wiki. Igual, mi nombre de usuario va a ser A. Y como contraseña, pues... esta es la cuenta administradora, pero yo creo que se puede poner... ¿Compartida de instalación? No. Yo creo que esto se puede dejar... Yo creo que esto se puede dejarse vacío. Dice, ya me aburrí. Instala simplemente la wiki. Y le damos a continuar. Vaya, el administrador tiene que tener una clave. Venga. No, tiene que tener por lo menos 10 caracteres y no puede ser el nombre de mi usuario. Pues espérate. Javier, kilobyte 123, kilobyte, no sé si me lo he escrito bien, kilobyte 123, ¿vale? No quiero compartir, ya me aburrí. No me lo guardé, ¿vale? Continuar. Continuar, ¿vale? Hay que descargarse este fichero de local settings, que yo lo tengo aquí. Lo voy a... Esto es de la prueba que hice anteriormente, así que este es el fichero, este local settings. Lo voy a dejar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí. Y entonces hay que copiar ese fichero para que la instalación termine. Hay que copiarlo dentro del contenedor. Nada, vamos a copiarlo. Fijaos, he copiado el fichero aquí. Aquí está, este fichero es el que yo quiero copiar y lo quiero copiar dentro del contenedor. ¿Vale? Bueno, pues yo lo que quiero hacer es un docker cp para copiar un fichero, localsetting.php y tengo que indicar en qué contenedor los quiero copiar. Yo estoy diciendo, oye, cópiame este fichero dentro del contenedor wiki, que es este de por aquí. Quiero que lo copies en /var, /www, /html, ¿vale? Lo copio. Ya está. Una vez que lo he copiado, simplemente vengo por aquí. Creo que vuelvo a acceder aquí. Y ya está. Ya tenemos aquí nuestro wiki perfectamente instalado. Y a partir de aquí podríamos editarlas, por ejemplo, ¿no? Fijaos, voy a borrar esta cosa de por aquí, que aparece. Y aquí en vez de primeros pasos, pues yo indicaría Docker es un maravilloso mundo. Y esto es un wiki, simplemente una manera de indicar cosas. Docker. ¿He escrito Docker? No sé si me sale. Docker, parámetros y lo que sea. Bueno, pues si yo le doy ahora aquí a guardar cambios, aquí está. Se ha guardado automáticamente mi edición. Yo le doy aquí a Docker. Esta página no existe, por lo tanto podría crearla indicando hola caracola. ¿Vale? Simplemente. Pues, página principal sería esta. Cuando yo le doy aquí a Docker, pues existe. Y de esta manera iría generando los ficheros que yo quiero que tenga mi wiki con el contenido que a mí me interese. Ya está, ya es simplemente saber utilizar una aplicación, que eso no tiene nada que ver con Docker, simplemente esto ya sería una aplicación. Pero lo que quiero destacar es lo sencillo que ha sido. Realmente lo único que he tenido que hacer es ejecutar esto. Hay un menú de instalación donde me descargo una imagen, un fichero. Ese fichero, simplemente siguiendo las instrucciones de la instalación, lo copio dentro del contenedor y ya está hecho. No tengo que hacer nada más. Lo otro, ya digo, es crear una máquina virtual o utilizar un servidor, instalar un sistema operativo, instalar servidor web y configurarlo, que hay que saber hacerlo, instalar el PHP y configurarlo, instalar la base de datos y configurarla, instalar el MediaWiki y configurarlo. Bueno, pues todo eso lo hemos hecho con una única orden. Y yo creo que aquí se ve gran parte de la potencia que tiene. Bueno, fijaos una cosa, si yo hago un docker ps-a, veo como efectivamente esto se sigue ejecutando. Sé que se está ejecutando porque ponéis aquí en estado, aparece como app 7 minutos, ¿no? Simplemente que está ejecutándose desde hace o durante ya 7 minutos, ¿vale? Bueno, supongamos que yo este contenedor, por la razón que sea, me está consumiendo recursos, necesito hacer otra cosa o directamente es que no quiero escribir en la wiki ahora mismo o no quiero consultarla y quiero pararlo.
Claro, si yo hago un Docker RM, yo podría eliminar ese contenedor, efectivamente, pero entonces perdería también el contenido que hay dentro del contenedor y eso no me interesa. A mí lo que me interesa en todo caso sería simplemente pararlo. Es más, luego lo veremos, ¿vale? Probablemente ni siquiera me deje eliminar un contenedor que está en ejecución. Tendría que pararlo primero y luego poder eliminarlo. Bueno, ¿cómo lo hago? Hago un docker stop wiki. Si yo hago un docker stop wiki, cuando yo hago un docker ps menos ahora, veo como efectivamente aparece estado exited, ¿vale? Es decir, se salió, ya no se está ejecutando. Si yo vengo ahora aquí a mi wiki e intento recargarlo, pues efectivamente ya no se está ejecutando el contenedor, ya no hay un servidor web y por lo tanto yo no puedo acceder a ese contenido, ¿vale? Porque es que no se está ejecutando el servidor web que debería mostrarme el contenido de la imagen. Muy sencillo. Vale. ¿Cómo lo vuelvo a arrancar? Muy sencillo. Docker start wiki. Este es el que yo quiero arrancar de nuevo. Pues docker start. Y ya automáticamente, fijaos, ya esto debería estar de nuevo disponible. ¿Vale? Ahora, esta es otra de las ventajas que tiene. Si esto mismo lo hubiéramos hecho con una máquina virtual de esta, ¿cuánto tiempo tarda una máquina virtual en apagarse y volverse a arrancar? Pues puede, dependiendo de lo que sea, lo que tengas instalado, puede tardar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, lo que sea. En Docker no, en Docker son segundos. Esa es otra de las ventajas que tiene, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que ahora que está arrancado, es decir, si yo hago un docker ps -a y veo que efectivamente esto está arrancado hace 40 segundos, intento eliminarlo. Yo digo, oye, ya es que no quiero el wiki, no me interesa, lo voy a eliminar. Docker rm wiki. Y me dice, no puedes eliminar este contenedor porque se está ejecutando. Fijaos que aquí, lo que decía, aunque aquí solamente aparezca el principio del ID, fijaos que el ID es bastante más grande, ¿vale? Nada, hay que pararlo primero. Docker stop wiki. De esa manera se paran los contenedores Docker que son servicios. Y ahora directamente puedo eliminar ese contenedor. Docker rm wiki. Claro, si ya no voy a necesitar ese contenedor, pues lo que puedo hacer es directamente eliminar también la imagen en la que está basada. No seáis basurilla, es decir, si llega un momento en el que empiezo a tener muchas imágenes que no utilizo, elimínalas. Es decir, a lo mejor esta que ocupa 1,5 MB, pues te da un poco igual, pero esta, si no la voy a utilizar más, ¿qué sentido tiene que yo tenga ocupado cerca de 1 GB con una imagen que no necesito? ¿Vale? Entonces, simplemente docker image rm media wiki. Y ya la tengo eliminada. Y de nuevo hago un docker image ls y veo cómo pues ya no la tengo, ya no la necesito. Ya esta imagen fuera, ¿vale? Perdón, esta imagen. Esta tampoco las quiero y esta tampoco las quiero. Podría haberla eliminado también directamente, pero bueno. Docker image rm VCBox, ¿vale? Pues nada. Este sería un ejemplo de uso de Docker relativamente rápido. Otro ejemplo, vamos a utilizar Docker para instalar Jellyfin. ¿Qué es Jellyfin? Pues Jellyfin es una versión libre de Plex, que básicamente es pues como si habláramos de Netflix, pero en vez de ser películas de Netflix, pues fueran tus películas. Por ejemplo, el vídeo de tu boda o aquellos vídeos que te descargaste alguna vez de internet porque eran simpáticos o esas películas que a lo mejor no tienes tu derecho a tenerlas porque te las has descargado de saber Dios dónde. Bueno, pues eso es Jellyfin, simplemente una especie de Netflix que te permite acceder a tus películas, las películas que tú tengas descargadas en tu ordenador. Entonces yo vengo por aquí, me vengo a Docker Hub, busco que efectivamente hay algo de Jellyfin y me vengo por aquí a la página oficial de Jellyfin y veo que efectivamente está preparado para poderlo utilizar con Docker. Pues sigamos nosotros las instrucciones. Primero voy a hacer el Docker pull, vengo por aquí y esto se va a descargar la imagen de Jellyfin. Está malísimo esto, por cierto. Y lo llego a saber, no me lo compro. Venga. Ya la tenemos. Bueno, la mayoría de mis cosas que yo me descargo
están en la página de descargas, ¿vale? Aquí tengo algunas películas descargadas, ya las veremos. Y entonces pues resulta que siguiendo las instrucciones me dice, oye, pues necesitas un fichero para la configuración y otro fichero para el caché. Pues nada, simplemente ejecuto eso. ¿Por qué? Nada, va. Genero un fichero de configuración, pero un fichero no, un directorio de configuración, y genero otro directorio para la caché. Es decir, lo que estoy creando son directorios dentro de este directorio mío de descargas. ¿Vale? Esto no lo voy a utilizar y lo que vamos a utilizar es este de por aquí. ¿Vale? Esta es un poco las instrucciones que me da. Las instrucciones son un poco genéricas y entonces hay que mejorarlas un poco. Bueno, no es que haya que mejorarlas, simplemente hay que adaptarlas a nuestras necesidades. Entonces, vengo por aquí. A ver. Esto. Lo que voy a hacer es simplemente ponerlo todo en una única línea. Y ahora vamos viendo un poco qué es lo que hace cada cosa. Esto fuera. Esto fuera. Ay, al contrario, ¿verdad? Vale, vale, vale. Esto y esto. Pero todo esto es una única orden para ejecutar Jellyfin. Primero, por supuesto, vamos a ejecutarlo a través de un contenedor, así que Docker, quiero crear un nuevo contenedor, por lo tanto Docker run. Quiero que ese contenedor se quede como detached, es decir, en segundo plano, como un servicio, por eso el "-d". Quiero que como nombre tenga Jellyfin, que es el nombre que le hemos dado, podemos haberle dado cualquier otro. Aquí hay que indicar cuál es el UID y el GID de nuestro usuario. ¿Para qué? Para que pueda acceder a esos ficheros. ¿Cuál es el UID de mi usuario? Bueno, pues... Bueno, esto hay varias maneras de sacarlo. Aprovechando que lo he explicado antes, si yo hago un ID, yo puedo ver cuál es mi UID, que veo que es 1000, y mi GID, que veo que es 1000 también, ¿vale? Entonces yo podría aquí poner directamente 1000 y 1000, ¿vale? Aquí hay que ponerle cuál es la ruta para la configuración. La ruta para la configuración en mi caso es /home, /javier, /descargas, /config. Esto lo voy a copiar. Este es el directorio de configuración que yo había creado. Y luego el de caché es este de por aquí. /home, /javier, /descarga, /caché. Le estoy poniendo la ruta absoluta. Y luego aquí hay que indicarle dónde están los archivos que queremos ver desde dentro de nuestro Jellyfin, dentro de nuestra aplicación. Y ya con esto en principio sería suficiente. Control C, vengo por aquí, Control V, esto se ha copiado regular, a ver, ahora sí. Y lo ejecuto. Y ya está. Ya está, esto es todo lo que necesitamos. Veámoslo. Ahora vengo por aquí, intento acceder. Es localhost, pero utiliza el puerto 8096. Ya está. Ya se está ejecutando Jellyfin. Fijaos, este es precisamente, me está preguntando cuál es el servidor. Este efectivamente es mi servidor. Conectar, sí. Esto voy a haberlo puesto, 192.168.1, ¿cuál es mi IP? Hostname menos i 140, ¿vale? 140. Conectar. Fallo de conexión, ¿por qué? 8096. Vale, nombre del usuario a Javier. ¿Y la contraseña cuál era? Kilobyte123. ¿Era esto? ¿O esto era el de MediaWiki? A ver. Fallo de conexión, espérate. Hostia, ¿cómo era esto? ¿Yo le he puesto a esto nombre? No, yo esto no lo he hecho, ¿no? Vamos a probar poniendo... No. Hostia, no sé.
usuario y contraseña no válida. ¿Qué contraseña tendría que haber puesto? Pues no lo sé. A ver, de nuevo. Bueno, vale. Nada, guía de inicio rápido, simplemente. No sé qué es lo que ha pasado. Bueno, idioma preferido visualizado, vamos a poner lo que sea en español. Español, ¿vale? Vale, ahora sí, nombre de usuario. Javier. Dice, puedes dejarlo en blanco para no confundir una contraseña, lo dejo en blanco. ¿Vale? Añadir biblioteca de medios, tipo de contenido pues va a ser películas, nombre película y añadimos una carpeta, la carpeta va a ser la que aparece definida en barra media, ¿vale? Ok. Idioma preferido visualizado, pero esto hay que volverlo a poner, yo creo que no. Esto es simplemente la configuración del Jellyfish, ¿vale? Que, en fin, español, país, yo creo que no, que esto no es necesario, pero bueno, ya que estamos. Estonia, vale, estará con la S entonces, ¿no? OPQRS Spain, aquí. Preferir de nada. Activar la monitorización. Archivo de soporte en sí. Cuando al menos 2 películas del mismo nombre de colección serán añadidas. Bla 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 bla. Ok. Siguiente. Para los metadatos, no. En español. Aunque da un poco igual, porque bueno, esto es lo de menos. Y el país de nuevo. Aquí, Spain. Siguiente. Permitir conexiones. Sí. Y ya está. Ahora sí, ¿vale? Y entonces ahora mi usuario es Javier. No tiene contraseña. Y ahora sí me deja acceder. Y esto es lo que aparece. ¿Vale? Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esto es una imagen ISO que parece que entiende que es una película. Y esta es una película que me descargué el otro día para ver con mi novia. Entonces, si yo quisiera ver esta, por ejemplo, pues simplemente sería cuestión de darle aquí al play. Le daríamos aquí a este sería exactamente. Subtítulo no queremos. Y le daremos aquí al play y automáticamente empezaría a ejecutarse. Y lo paro, ¿vale? La gracia de esto está en que tu televisor podría aprovecharse de esto. Mirad. A ver si puedo. Esto para atrás, de verdad para atrás, porque no quiero que me tenga problemas de copyright y tal. Seguramente esta será más complicada que tenga problemas de copyright. La cosa sería que le daría aquí y me dice reproducir en... Y le voy a decir, oye, pues mi tele de 55 pulgadas. Y si todo va bien, cuando yo le dé a este al play, es en la tele donde va a empezar a ejecutarse. De hecho, os lo voy a enseñar. Quito esto. Sigo sin puerta. Y ahí está, ejecutándose la película dentro de, pues nada, la película en el servidor. Bueno, pues eso es un poco lo que conseguimos con Jellyfin. Simplemente lo que hemos hecho es crear el servidor con prácticamente una única orden de Docker. Y entonces pues lo he mandado a mi televisor es un televisor Samsung. Y entonces esta película se está viendo ahora mismo en el televisor. Por cierto que tendría que haberlo apagado, ¿vale? Lo paro y ya está. Esto es Jellyfin. Si yo aquí tuviera 25.000 películas, pues aquí aparecerían 25.000 películas. Y esto es algo que incluso pues, un niño podría utilizar. ¿Por qué? Porque existen clientes de Jellyfin también para mi televisor. Y de hecho podría utilizarlo. Y si no, utilizando el propio navegador del televisor. Y si no, en fin, hay muchas opciones disponibles para esto. Quito esto de desconectar, cierro por aquí y ya puedo parar esto de Jellyfin. Lo tengo por aquí, se está ahora mismo ejecutando. Simplemente lo que le voy a decir es un docker stop Jellyfin. Lo paro
y lo voy a eliminar porque yo esto realmente no lo utilizo, ¿vale? Utilizo otro servicio, Docker RM, Jellyfin, lo elimino. Docker image ls y veo que esta que está por aquí la quiero eliminar. Docker image rm y lo borro, ¿vale? Docker image ls y ya estaría eliminada, ¿vale? Vuelvo a conectar la webcam y ahora seguimos. Bueno, vamos a continuar. Hasta ahora lo que hemos hecho, hemos visto cómo, bueno, primero un poco de teoría, ¿no? Y un poco de explicación. Hemos visto también qué es una imagen, cómo listar las imágenes, cómo descargar imágenes, cómo eliminar imágenes, cómo crear contenedores, eliminar contenedores y opciones de contenedores. Y además, bueno, pues simplemente como ejemplos de cosas que podríamos utilizar, hemos visto cómo crear una wiki y hemos visto cómo crear un servidor de el estilo Netflix, ¿no? Que en este caso es pues el Jellyfin este, ¿no? Esos son los dos ejemplos que he utilizado. Vale, y nosotros como desarrolladores, ¿para qué podríamos utilizarlo? Bueno, pues podríamos utilizarlo, por ejemplo, para PHP. Por ejemplo, si yo hago un Docker image ls, fijaos que yo tengo aquí una imagen descargada que es de PHP y la etiqueta es PHP 7.2-Apache, ¿vale? Es decir, lo que estoy diciendo es que tengo una imagen de Docker que lo puedo utilizar para desarrollo web con PHP. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, fijaos una cosita. Si yo me vengo a este... Vale. Este es el ejercicio de las pizzas que hicimos. Es decir, si yo hago un Firefox index.html, esto es el ejercicio de las pizzas que estuvimos haciendo, donde yo podía indicar 56 pizzas margarita y darle aquí a haber pedido y que me indicase efectivamente que son 56 pizzas margarita y cuánto es el total. Este es el ejercicio que hicimos. Bueno, pues supongamos que nosotros quisiéramos crear una aplicación, que queremos desplegar esa aplicación web que hemos hecho. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Pues podríamos hacerlo de la manera tradicional o podríamos crear nuestra propia imagen de Docker, ¿vale? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Para hacerlo como Dios manda, suponiendo que esto tuviera una imagen completa y que estuviera todo perfectamente hecho, la aplicación, que tuviera una base de datos y que tuviera... Bueno, pues lo que vamos a hacer es basarnos en la imagen de ese PHP que he mostrado antes. Es decir, los datos que yo quiero que aparezcan dentro del contenedor son estos de por aquí. Es decir, bueno, voy a cerrar esto ya lo necesito. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo creo yo una imagen basado en lo que hay por aquí? Bueno, pues eso puedo hacer así. Yo puedo crear un fichero que se llame Dockerfile, así tal cual, con la D en mayúscula, por cierto. Y, ¿vale? Este fichero. Y aquí yo le tengo que indicar algunas cosas. En este fichero yo tengo que indicarle cuál es la imagen base que voy a utilizar. Yo voy a utilizar la PHP 7.2-Apache. Y entonces lo que voy a decir es, oye, cópiame los siguientes ficheros. Quiero que me lo copies al contenedor, ¿vale? A esa imagen nueva que yo quiero crear. Basándome en esta, lo que va a diferenciar mi imagen de esta que voy a utilizar de base es simplemente que le quiero que copie este código.js a /var/www/html. ¿Por qué a este directorio? Porque este es el directorio donde el Apache, que es un servidor web, espera encontrar los ficheros que tiene que servir. Entonces voy a copiar todos los ficheros. Esto podréis irlo haciendo así. Simplemente cambiando fichero, diciendo, oye, pues ahora quiero que me copie el fichero logo.png y quiero que me copies el fichero pizza.png y quiero que me copies también el fichero, por ejemplo, el index.html y podría irlo copiando de uno en uno. Otra cosa que podría hacer es decirle simplemente, oye, pues yo quiero que pilles el directorio actual. ¿Cuál es el directorio actual? Punto. ¿Vale? Ese es el directorio actual y quiero que me lo copies completo al directorio, con todo lo que hay aquí, al directorio /var/www/html.
Guardo esto, cierro, si hago un ls, veo que este fichero Dockerfile efectivamente me lo ha creado, ¿vale? Ese fichero Dockerfile es el que va a utilizarse para generar la nueva imagen que yo voy a crear. ¿Cómo lo genero? Pues yo hago un docker build, con "-t" le indico la etiqueta que quiero que tenga el nombre que quiero que tenga esta imagen, y yo le voy a llamar imagen borrar, porque no quiero mantenerla, y hay que indicarle dónde se encuentra el fichero Dockerfile, y el Dockerfile se encuentra aquí, en el directorio actual, ¿vale? Lo ejecuto y ya está. Esto es lo que ha ocurrido. Si yo hago ahora un docker image ls, aquí está la nueva imagen que yo acabo de crear y se encuentra ya en mi repositorio, se encuentra en mi equipo. Y ahora yo podría hacer un docker run, esto tiene que ejecutarse como un servicio porque quiero que sea un servicio web, es un servidor web. Tengo que ponerle, si quiero, le voy a poner un nombre que se va a llamar borrar. Bueno, borrar no, le voy a llamar pizzería, ¿vale? Porque se supone que la aplicación es una pizzería. Voy a decirle con "-rm" para que cuando pare el contenedor se borre automáticamente, no quiero mantenerlo. Le voy a decir que, oye, el puerto 80 de mi máquina real se mapee con el puerto 80 del contenedor. El puerto 80 es el puerto que utilizan los servidores web, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el MediaWiki, acordaos que pusimos el 8080. Simplemente, bueno, pues aquí voy a ponerle el 80. Y entonces la última cosa que voy a hacer es decirle que yo quiero que esté basada en la imagen borrar. Pillo por aquí, se está ejecutando. Vengo ahora a mi navegador. Acordaos que cuando lo hicimos con lo que estaba comentando antes, cuando lo hicimos con el MediaWiki tuve que poner el puerto 8080, pero ahora no. Ahora tendría que poner en todo caso el puerto 80. Pero como el puerto 80 es el puerto normal que espera encontrar o espera utilizar un navegador web, el puerto directamente, ya que es el puerto por defecto, lo puedo obviar. Y cuando yo hago ahora un localhost, lo que me aparece es efectivamente la página, la aplicación web de la pizzería. Y aquí vengo con las 45 pizzas diablas que he solicitado. Y así sería el despliegue. El despliegue sería simplemente coger esta imagen que yo acabo de crear, esta imagen, y simplemente desplegarla es una única línea. Esta es la gran ventaja que tiene utilizar, pues lo que estoy diciendo, utilizar Docker. Si yo hago un docker ps-a, veo como efectivamente la imagen, perdón, el contenedor pizzería se está ejecutando. Si yo hago un docker stop pizzería, como lo ejecutamos con el "-rm", este contenedor ya no existe, ¿vale? Esta sería la manera de crear nuestras propias imágenes. ¿Cuál es el problema de esto? Imaginemos que yo ahora quisiera seguir modificando esta aplicación. Por ejemplo, algo tan tonto como, por ejemplo, cambiar el estilo. Simplemente pues resulta que me doy cuenta de que este color rojo lo quiero cambiar por un color que sea un color caldera, por ejemplo, o un color teja, o un color terracota, en fin, cualquier cosa, color arcilla, ¿no? Quiero cambiarle ligeramente el color. ¿Y eso qué ocurre? Pues que aunque yo modifique este fichero, la imagen ya está creada. ¿Qué tendría que hacer? Pues de nuevo hacer un docker build y actualizar esa imagen, ¿vale? Simplemente tendría que coger y tendría que actualizar esa imagen. Y la anterior, pues ya no me sirve. Probablemente tendría más sentido borrarla antes de crear esta nueva versión de la imagen. Claro, todo eso es muy farragoso durante el desarrollo. Eso está bien que tú lo hagas cuando es la etapa final del producto, cuando tú quieres realizar el despliegue. Pero mientras yo estoy trabajando, hacer eso es súper, súper, súper farragoso, ¿vale? Cada vez que yo haga un cambio aquí, tendría que hacer un cambio en el contenedor. De hecho, lo que voy a hacer es, porque se me ha olvidado, voy a eliminar la imagen que he creado. Fuera, eliminar, ¿vale? Fijaos que se ha eliminado súper rápido y tal, porque es que esta imagen borrar que tengo aquí está basada en esta otra imagen de PHP. Es decir, básicamente es
la misma imagen, pero con un poquito más de información. Está basada en la anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero seguir trabajando y quiero al mismo tiempo poder modificar las cosas que estoy utilizando? Pues para eso se inventaron los volúmenes. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es... ¿qué? Vale. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es... el movimiento se demuestra andando. Y voy a explicar qué es un volumen utilizándolo directamente. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es... mira, me voy a crear aquí un directorio nuevo que se llame borrar. Me meto dentro de este borrar y ya iré quitando cosas de aquí. Entonces yo lo que quiero es utilizar utilizar PHP y utilizar Apache para generar una aplicación web. Bueno, pues para eso lo que hago es que necesito un contenedor que coja los ficheros que hay aquí y me los sirva, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un docker run -d para que sea un servicio, porque quiero que esto se convierta en un servidor. Con -name le voy a poner un nombre, le voy a llamar borrar, ya habrá... Bueno, borrar es un nombre muy feo. Le voy a poner cdp borrar, ¿vale? Le tengo que indicar el puerto que quiero que utilice, pues quiero que el puerto 80 del contenedor se mapee con el puerto 80 de la máquina real. Y para no tener que estar creando y copiando los ficheros de la máquina real al contenedor, lo que voy a hacer es un volumen. Un volumen lo que hace es decir, oye, hazme un mapeado entre este directorio de la máquina real y este directorio del contenedor. Es decir, de manera que sean el mismo. Si yo hago un cambio aquí, se sincroniza aquí. Y si yo hago un cambio aquí, se va a sincronizar aquí. Pero solo en los directorios que yo indico. ¿Cuál es el directorio que yo quiero? Pues el directorio en el que yo me encuentro. El directorio en el que yo me encuentro, el Linux, se puede sacar con $pwd. ¿Vale? Y eso quiero que esté mapeado a barra www barra html. ¿Vale? Porque como estamos utilizando Apache, igual que lo hicimos antes con el MediaWiki, yo le tengo que indicar dónde se encuentran los ficheros que quiero que se sirvan. Bueno, pues yo lo que quiero es que lo que haya aquí lo pase automáticamente allí. Poco más realmente. Y simplemente decirle al final, oye, pues PHP 7.2 Apache, ¿vale? Porque esta es la imagen que yo tengo descargada. Entonces, lo que estoy diciendo es, créame un contenedor basado en esta imagen que se llame cdp borrar, que utilice el puerto 80 y que me mapee el directorio actual en el que yo me encuentro con este directorio. Cuando yo ejecuto esto se empieza a ejecutar y claro, yo ahora mismo aquí no tengo nada. Es decir, si yo me vengo por aquí y le doy a localhost, le voy a darle control F5 para que... Ahora sí. ¿Vale? Le doy a control F5 para que me... ¿Cómo lo explico? Para que no me caché lo que ya tenía, porque le he dado a F5 y ya está. Y lo que ha hecho es seguir mostrándome la misma página que ya me había mostrado anteriormente. Cuando yo le doy a control F5, le obligo a que me refresque la página de verdad. Y me dice, oye, no tienes permiso para acceder a este recurso. No es que no tenga permiso, sino que simplemente esto realmente está intentando acceder a esta página, index.html o index.php, dependiendo de lo que sea. ¿Cuál es el problema de esto? Que esa página no existe, ¿vale? Entonces por eso me da este forbidden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crearla. Hago un code, punto, para abrir esta carpeta desde el Visual Studio Code. Un segundo, que voy a encender la luz. Vale, aunque no lo parezca, la luz está encendida. Entonces, este es el directorio actual en el que yo me encuentro. Bueno, pues lo que voy a hacer es generar un fichero, lo voy a llamar index.php. Lo voy a llamar index.php porque vamos a empezar a trabajar con PHP y entonces, bueno, pues para que PHP sepa que esto lo tiene que interpretar Apache, no PHP, para que Apache, que es el servidor web, entienda que esto lo tiene que interpretar, pues tiene que tener extensión PHP. De nuevo, esta es la página web que yo quiero crear, la voy a crear desde cero, pongo una exclamación y con el tabulador se me genera esto que aparece por aquí. Aquí pondría primera prueba con PHP, este es el title, y aquí en document, pues, perdón, en el body, yo puedo ir introduciendo pues lo que a mí me interese. Por ejemplo, voy a poner pues,
primeros pasos. Y entonces lo que estamos diciendo es, vamos a aprender a utilizar PHP con Docker. Hasta ahora esto simplemente es HTML. Vengo por aquí. Ahora que este fichero existe, cuando yo lo recargo, fijaos que ahora sí me lo sirve. Y eso es lo que hemos hecho. Simplemente utilizando una única orden, esta única orden, acabo de levantar un servidor web con PHP instalado y con la información que a mí me interese. Y fijaos que ahora los cambios que yo haga por aquí, estos cambios se sincronizan automáticamente durante el desarrollo. Y lo guardo. Y ahí vengo por aquí. Simplemente vengo por aquí. Como se ha producido un cambio en el directorio actual, esos cambios se sincronizan con el interior del contenedor. Eso es lo que estamos diciendo aquí con este "-v". Y ya automáticamente yo ya tengo ese cambio realizado. Si esta fuera la etapa final, y esto sería realmente el final, entonces es cuando haría lo del Docker build que hicimos antes para generar la imagen final. Pero durante el desarrollo esto es mucho más cómodo de utilizar, ¿vale? Bueno, ¿cómo sé yo que el PHP efectivamente está bien configurado? Varias cosas que podríamos hacer. Una muy sencilla es entender que el código PHP que nosotros estamos utilizando o que vamos a escribir se pone así. Lo que va entre esto y esto ya no es HTML, esto es código en PHP. Por ejemplo, para imprimir algo por pantalla, para imprimir un mensaje en PHP, se utiliza la función echo. Por ejemplo, yo le digo echo y le digo hola, caracola. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es que cuando el servidor web se encuentre con esto, antes de mandármelo, va a mirar, va a ver que aquí hay un trozo de código y va a decir, ojo, que aquí hay algo de código. Esto de por aquí no puedo mandarlo tal cual, sino que esto hay que interpretarlo. Lo que va a coger y va a decir, oye, como esto es código PHP, se lo va a pasar al intérprete de PHP, el intérprete de PHP lo va a ejecutar y va a mostrar el resultado de esa ejecución, lo va a poner aquí. Y en este caso lo que va a imprimir es simplemente un párrafo que ponga hola caracola. Veámoslo, vengo por aquí, pa, hola caracola, ¿vale? No me acuerdo cómo se hacía, así que lo voy a mirar en un momento. PHP show time, por ejemplo. Esto no hay otra manera de... año, mes y día. Vale. Bueno, pues lo acabo de mirar porque no me acordaba de cómo se hace. Es imposible acordarse de todo, ¿vale? Por cierto, PHP es un lenguaje muy guarrindongo y permite hacer muchas cositas. Por ejemplo, en realidad, técnicamente, esto es así, ¿vale? Esto es la función echo y este es el parámetro de la función echo. Pero como así funciona también, es más rápido ponerlo así directamente. Bueno, pues nada. Lo que voy a hacer es simplemente lo voy a copiar, voy a quitar este y ya está, tan sencillo como esto. Vale. De hecho, lo voy a hacer más sencillo todavía. Así. ¿Vale? Para que se vea. Pillo por aquí, recargo y aquí aparece 2022, 26 de octubre de 2022, ¿vale? Aparece como año, mes, día. Nosotros tendríamos que poner esto para que se entendiese como los humanos. Pues día, mes y el año, ¿vale? Ahora sí. Fijaos, ahora sí que se ve que efectivamente esto se está interpretando, es decir, se está cogiendo y se está imprimiendo el resultado de la ejecución de este trozo de por aquí. Para ver que efectivamente, o si queremos ver cuál es la información, podemos utilizar la instrucción php info. Vengo por aquí, recargo y veo efectivamente toda la información referente a el PHP y también, bueno, en fin, un montón de información que aparece por aquí sobre el PHP. Mucha información, en fin, esto al que le interese que lo mire y que está simpático, ¿vale? Esta es la manera de ver que efectivamente lo hemos hecho bien. Acabamos de crear un entorno de desarrollo para poder trabajar con HTML, Apache y PHP simplemente con una única línea de código, ¿vale? Que es esta.
esta línea la hemos creado. Supongamos que nosotros ahora, por la razón que sea, ya hemos terminado de trabajar y ya no necesitamos seguir trabajando con el servidor web, o me voy a poner a hacer otra cosa, o me voy a poner a trabajar con otro, lo que sea. Esto lo puedo dejar funcionando en segundo plano o puedo pararlo. Como esto es un servicio, está ejecutándose en segundo plano, yo puedo hacer un docker stop y le he puesto cdp borrar. Este es el nombre que yo le puse. Y lo paro. Si ahora yo intento repetir esto, no se puede conectar. El servidor web no está funcionando, por lo tanto no me puede servir esa página. Cuando yo mañana, pasado o al otro quiera seguir trabajando, no tengo que acordarme de escribir toda esta barbaridad, porque esto lo que haría sería crearme un nuevo contenedor. Yo lo único que tengo que acordarme es que el contenedor se llama cdp borrar y simplemente lo arranco. Y una vez que lo he arrancado, esto vuelve a funcionar. ¿Vale? Ya está. Esto sería un poco lo que queríamos ver hoy. Entonces, haciendo ahora simplemente un resumen y ya con esto lo dejamos, pues lo que hemos visto es que Docker es un sistema de virtualización ligero basado en contenedores, ¿vale? Se basa en dos ideas. La idea principal es la de la imagen y la de un contenedor. Una imagen hemos visto que es simplemente un conjunto de ficheros y instrucciones sobre cómo se construyen los contenedores. Y los contenedores son imágenes que se están ejecutando, instancias de una imagen. Varios contenedores pueden estar basados en la misma imagen y por lo tanto consumen menos memoria RAM y además consumen menos recursos en general. La gracia de Docker o los contenedores es que no necesitan un sistema operativo completo, con lo cual requieren menos recursos, también tardan menos en arrancar y bueno, pues están relativamente aislados del exterior. Es una manera rápida y cómoda de tanto desarrollar cosas como de desplegar aplicaciones. Una imagen también puede estar basada en otra imagen y nosotros podemos crear nuestras propias imágenes si así lo necesitamos. El lugar, el repositorio donde se encuentran almacenadas todas las imágenes de Docker, pues se conoce como Docker Hub. Y de hecho nosotros también, si quisiéramos, podríamos subir a Docker Hub nuestras propias imágenes. Yo tengo imágenes subidas a Docker Hub que las he utilizado en algún momento durante las clases. ¿Cómo se instala Docker en un sistema operativo Linux, en uno que esté basado en Ubuntu? Pues sería simplemente haciendo un sudo apt update para tener la última lista de los paquetes disponibles, un sudo apt upgrade para actualizar el sistema y luego finalmente haríamos un sudo apt install indicando que queremos instalar cosas. ¿Vale? Esto simplemente es para actualizar el sistema. Y ahora yo quiero instalar docker.io y Docker Compose. Este último realmente no es necesario, pero es recomendable. Luego lo que hicimos fue simplemente añadir nuestro usuario, el que sea, a el grupo Docker y de esa manera podíamos ejecutar comandos Docker sin necesidad de hacer sudo, sin necesidad de ejecutarlos con permiso de administrador. El problema que teníamos aquí era que eso me añade al grupo Docker, pero el sistema no se da por enterado hasta que se reinicia el sistema o bien hasta que yo cierro sesión y vuelvo a iniciar. Con lo cual, después de hacer esto, cierro sesión y vuelvo a entrar. Para ver que efectivamente se ha instalado, pues hacemos un docker v o mejor un docker version. Y de esa manera veíamos si efectivamente puedo ejecutarlo sin permiso de administración. Luego veíamos que para descargar una imagen yo voy a hacer un docker pull y descargo la imagen que a mí me interese. Si por ejemplo yo cojo y le digo, oye, descárgame docker pull Ubuntu, se va a conectar esto a Docker Hub y se va a descargar la última versión disponible de esta imagen. Es decir, esto es equivalente a hacer un docker pull latest. Esto, sin embargo, no es recomendado. Lo recomendado y lo deseable es que indiquemos la etiqueta concreta que queremos descargarnos. Por ejemplo, pues nosotros queremos descargarnos la 1804, por decir algo. O queremos descargarnos la 2204, ¿vale? Que creo que esta sí es LTS. Y entonces, pues nada, pues simplemente descargamos esta. Esto realmente no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque esto lo hace automáticamente Docker. Si no tenemos esa imagen, lo descarga automáticamente. Una vez que tengo la imagen descargada, ya se puede ejecutar el contenedor. Por ejemplo, hemos hecho un docker run hello
World. Como este Hello World es una imagen que no tengo yo descargada, lo que va a hacer es simplemente descargármelo. ¿Qué ocurre con esto? Esto me genera un nuevo contenedor basado en esta imagen y cuando termina de ejecutarse, ese contenedor sigue existiendo, simplemente no se está ejecutando. Para evitar eso, yo puedo completar esta orden. Recuerdo, esta orden en realidad es bastante compleja, sería docker run, tendríamos que poner opciones, tendría que poner la imagen, tendría que poner la orden que quiero ejecutar y los argumentos de esa orden. Por ejemplo, yo podría ejecutar docker run y en vez de hello world decir, oye, pues basada en esta Ubuntu 22.04 que se acaba de descargar, pues yo quiero que se ejecute el ejemplo que hemos puesto es un poco tonto, pero bueno, quiero que haga un ls de bar. De nuevo, esto me seguiría creando un contenedor y ese contenedor seguiría existiendo. Bueno, para que ese contenedor se elimine automáticamente después de ejecutar esto, podríamos utilizar como opción --rm. Podríamos indicarle un nombre, por ejemplo, nombre borrar. O por ejemplo, podríamos indicarle que quiero, en vez de un ls /var, que es un poco absurdo, pues quiero ejecutar /bin /bash, que es el intérprete de comandos. O por ejemplo, podría decirle con "-e" que yo quiero que haya una variable de entorno que se llame alumno cuyo valor sea Javier, por ejemplo, ¿vale? Es decir, simplemente lo que estoy indicando es esas opciones que estamos poniendo por aquí para que se vean las opciones que hay disponibles. Sin embargo, si estamos ejecutando algo que queremos que se convierta en un servidor, hemos visto que, por ejemplo, para el Apache que nosotros estamos utilizando, pues le hemos puesto un nombre, por ejemplo, se puede llamar CDP, y simplemente hay que decirle que queremos que se ejecute desacoplado, de manera desacoplada, por eso un "-d", ¿vale? En segundo plano, como un servicio, hay que indicar qué puertos queremos que se abra. Si estamos utilizando un servidor web, pues tendremos que abrir el puerto del servidor web. Si el contenedor que estamos utilizando es el contenedor de una base de datos, pues tendremos que abrir el puerto típico que utilizan las bases de datos. Si es un FTP, el puerto típico del FTP. En nuestro caso, el puerto es el 80. Y lo único que estaremos diciendo es, oye, el puerto 80 de la máquina real que se mapee con el puerto 80 del contenedor. Es decir, cuando mi máquina real recibe una petición por el puerto 80, que se redirija al contenedor. Con "-v" lo que hacíamos era indicar simplemente que había una carpeta que queremos que esté sincronizada con otra carpeta dentro del contenedor. En nuestro caso, la que nos interesaba era, oye, la ruta de la carpeta actual queremos que esté sincronizada con la ruta donde el Apache espera encontrar los ficheros que tiene que servir. Y finalmente le decíamos, oye, pues esto sobre esta imagen concreta, ¿vale? Esto es lo que estaríamos indicando. Creo que no se me olvida nada, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, antes, cuando hicimos este docker run, lo voy a poner por aquí, lo voy a poner aquí abajo. Antes, cuando hicimos este docker run hello world, pues resulta que se me generó voy a poner aquí un "-name que se llame borrar, ¿vale? Este se está borrando en cuanto salgo de por aquí, pero este no. Lo único que estoy indicando es que quiero que este contenedor se llame borrar. Bueno, una vez que yo termino de trabajar con ello, este contenedor va a seguir existiendo. ¿Cómo lo borro? Pues hacemos un docker rm y el nombre del contenedor. ¿Cómo listo las imágenes que tengo disponibles? Pues hacíamos un docker image ls. ¿Cómo elimino una imagen? Pues hago un docker image rm y el nombre de la imagen. En nuestro caso, este es hello world que yo quiero eliminar. Más cosas. Resulta que esto se está ejecutando todavía porque lo he dicho que se ejecuta de manera desacoplada, que eso es lo que hemos dicho con este "-d". Bueno, pues resulta que yo ya no quiero seguir trabajando con ese contenedor, o por lo menos yo ya hoy he terminado, digo, mira, párate, y ya más adelante seguiré funcionando y ya veré cómo lo hago. Pues muy sencillo, lo que hago es un docker stop, y como el nombre de ese contenedor es cpp, pues con eso se para. Mañana, o dentro de una semana, o dentro de 5 días, o dentro de media hora, lo que sea, cuando a mí me apetezca seguir trabajando con esto, pues simplemente puedo volver a arrancar ese contenedor y vuelvo a tener disponible pues este contenedor de por aquí. Y de nuevo vuelvo a tener mi entorno de desarrollo perfectamente creado.
Otra cosa que hemos visto es cómo podemos crear nuestras propias imágenes. Crear tu propia imagen puede ser muchísimo más complicado que lo que nosotros hemos visto aquí, pero por lo menos que sepamos un poco cómo se puede hacer. Construir una imagen es tan sencillo como crear un fichero. Construir nuestra propia imagen es simplemente crear un fichero que se llame Dockerfile. ¿Vale? Y además es importante que esta D esté en mayúscula. Y entonces lo que hacemos en ese fichero Dockerfile es decirle from y utilizo una imagen de base, por ejemplo en nuestro caso la que hemos utilizado es este 7.2 Apache, es decir, quiero construir una imagen propia que esté basado en esta. Y lo que hacemos es simplemente decirle, oye, pues quiero que me copies lo que sea. Por ejemplo, le hemos dicho, oye, cópiame este fichero de aquí, este directorio, el directorio donde se encuentra el fichero Dockerfile, quiero que me lo copies a /www/html, que es donde, de nuevo, el Apache espera encontrar sus ficheros. Este es el directorio de mi máquina real, este es un directorio dentro del contenedor. Este sería el contenido de nuestro fichero. Y luego para construir la imagen simplemente haríamos un docker build con -t, le pongo un nombre a esta nueva imagen, que le llamaríamos nueva imagen, por ejemplo. Nueva imagen, y simplemente le tengo que indicar dónde se encuentra el fichero este Dockerfile. Pues se encuentra en el directorio actual, que eso es el punto. Y una vez hecho esto cogería esta imagen. Si no existe esta imagen, no la tengo descargada, la descargaría y me generaría una nueva imagen. Y ya de nuevo podría eliminarla o crear yo directamente mi propio... Podría utilizarla directamente, pues igual que hemos creado esto. ¿Vale? Igual, bueno, se supone que con esto ya lo estamos... Esto ya es para desplegar, por lo tanto, este -v no sería falta y simplemente aquí pondríamos nueva imagen. Y ya con esto estaríamos... Y ya con esto estaríamos desplegando nuestra aplicación. Simplemente, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hemos visto. Yo creo que nos ha llevado más tiempo el ejemplo del MediaWiki y el ejemplo de lo del Jellyfin. Yo creo que eso es lo que más tiempo nos ha llevado. Pero bueno, creo que se entiende qué es lo que quería explicar. O al menos eso espero, ¿vale? Nada, esto es todo lo que hemos visto. Entiendo que es una cosa bastante densa. Y esto desde luego se aprende utilizándolo y pegándote chocazos. Hay cosas que no hemos visto, por ejemplo, mira, si yo hago un docker ps-a, esto sigue funcionando, por cierto, ¿vale? Este cdp borrar sigue funcionando, así que le voy a parar. Docker stop cdp tareas, ¿vale? Y, por ejemplo, yo podría hacer un docker inspect. He puesto inspect para inspeccionar el contenido. Y aquí podría haber mucha información referente a, precisamente, a ese contenedor que se está ejecutando. Por ejemplo, podría ver, pues efectivamente, cómo este directorio, ¿vale? Es este de por aquí, por ejemplo, ¿vale? En fin. Pues nada, con esto y un bizcocho, yo me despido y lo dejamos aquí, ¿vale? Hasta luego.